¿Cómo es posible que una agencia de espionaje llegue a reconfigurar el destino de naciones enteras? Hoy vamos a sumergirnos en los archivos desclasificados para entender algunas de las operaciones más importantes de la CIA en Centro y Sudamérica durante la Guerra Fría. Esa es la gran pregunta, ¿no? Vamos a explorar cómo estas operaciones clandestinas, que eran parte de una estrategia global, dejaron una huella profundísima y duradera en el mapa político de toda la región. Ok, para entender el porqué de todo esto, primero hay que poner las piezas en el tablero. Hay que entender el contexto, el gran tablero de ajedrez mundial de esos años. Y es que el mundo estaba literalmente partido en dos. Una batalla ideológica a cara de perro entre dos superpotencias. Y esto no era solo cosa de espías en películas ambientadas en Berlín o Moscú. No, la tensión se sentía en todo el planeta. Y para Estados Unidos, América Latina, era un punto súper sensible. Aquí es donde entra en juego la famosa teoría del dominó. La idea era, ¿qué pasa si un país cae bajo la influencia soviética? Pues que los demás podrían seguirlo como fichas de dominó, una tras otra. Y eso, para Washington, era una amenaza directa. Entonces, ¿cómo actuaban? ¿Cuáles eran sus métodos en esta guerra que se peleaba en las sombras? Bueno, pues la CIA tenía una especie de manual, un recetario con herramientas muy específicas. La palabra clave aquí es encubierta. O sea, la idea era actuar de tal forma que nadie pudiera señalar con el dedo al gobierno de Estados Unidos. El objetivo era que fuera imposible de rastrear. Y este manual incluía de todo, desde campañas de propaganda y guerra psicológica para cambiar la opinión pública, hasta acciones políticas para influir en elecciones, e incluso operaciones paramilitares, es decir, financiar y entrenar grupos armados. Y todo esto se sostenía sobre un pilar fundamental, la famosa negación plausible. Era como un escudo. Si algo salía mal, los de arriba, en Washington, podían decir, nosotros, no tenemos ni idea de qué hablan. Básicamente era una forma de distanciarse de lo que pasaba en el terreno. Bueno, ya vimos la teoría. Ahora vamos a los hechos. Veamos cómo se aplicó este manual en el campo de batalla real, con dos casos que marcaron una época. Primer caso, Guatemala, 1954. El objetivo era Jacobo Arbenz, un presidente elegido en las urnas. El problema de Arbenz para Estados Unidos eran sus reformas agrarias. Afectaban los intereses de grandes corporaciones norteamericanas, así que rápidamente se le colgó la etiqueta de amenaza comunista. Y la CIA puso en marcha la operación PBS Success. Mezclaron guerra psicológica para generar pánico con el entrenamiento de una fuerza rebelde. Y funcionó. Se orquestó un golpe que terminó con el gobierno electo y puso en su lugar a un régimen militar mucho más amigable para Washington. Años más tarde, la agencia quiso repetir la fórmula, pero a una escala mucho mayor. El nuevo objetivo, Cuba, y el gobierno recién instalado de Fidel Castro. Y aquí la cifra es clave, 1500. Ese fue el número de exiliados cubanos entrenados y financiados por la CIA que desembarcaron en Bahía de Cochinos en abril de 1961. Pero aquí la historia fue muy diferente a la de Guatemala. La invasión fue un desastre total, un fracaso, y además muy público. En menos de 72 horas, todo había terminado. Para Estados Unidos fue una humillación internacional tremenda, y paradójicamente terminó fortaleciendo a Castro en el poder. Pero lejos de detenerse, las operaciones de la CIA en la región siguieron, volviéndose cada vez más complejas, y la controversia no hizo más que crecer. Saltamos a la década de los 70. El nuevo punto de mira es Chile, y su presidente, Salvador Allende, también elegido democráticamente. Los documentos son claros. Altos funcionarios de la CIA estuvieron directamente involucrados en los esfuerzos para desestabilizar su gobierno. Y no fue algo sutil. Hablamos de un esfuerzo directo, coordinado, para socavar al gobierno, que culminó con el violento golpe de Estado de 1973 que instaló la dictadura de Augusto Pinochet. Y si la cosa parecía complicada, llegamos a los 80, a Nicaragua. Las operaciones de la CIA allí terminaron explotando en uno de los escándalos políticos más grandes de la historia reciente de Estados Unidos,
el caso Irán-Contra. A ver, esto ya no era solo una operación encubierta, esto era una operación ilegal. Miren la jugada. El Congreso de Estados Unidos prohíbe financiar a los rebeldes Contra. ¿Qué hace la administración Reagan? Autoriza en secreto la venta de armas a Irán, y el dinero de esa venta se desviaba ilegalmente para los Contras. Una operación que iba en contra de su propia ley, así de claro. Ok, después de ver todos estos casos, queda una pregunta en el aire. ¿Y qué pasó después? ¿Cuál es el legado de todas estas décadas de guerra secreta? Y la respuesta es complicada y muchas veces dolorosa. Es tan complicado, de hecho, que la propia CIA tiene una palabra para esto: blowback. Es el término que usan para describir las consecuencias que no esperaban, los efectos secundarios no deseados de sus propias operaciones secretas. Y si ponemos las cosas en una balanza, el contraste es brutal. Por un lado, el objetivo declarado era proteger la seguridad nacional. Pero por el otro, lo que quedó, el legado documentado, fue una estela de gobiernos derrocados, décadas de inestabilidad política y un resentimiento muy profundo y duradero. Incluso internamente, ellos sabían los riesgos. Hay informes de los 90 que advertían que usar a gente con historiales de violaciones a los derechos humanos para sus operaciones iba a terminar empañando la reputación de la agencia. Reconocían el altísimo costo ético de sus propios métodos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que resuena hasta hoy. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde termina la defensa de la seguridad nacional y dónde empieza la injerencia en los asuntos de otros países? Es un debate que, como acabamos de ver, está muy lejos de haber terminado.